Privilegio estar en este último miércoles de reunión del año. Qué bendición poder escuchar la palabra de Dios. Hace un año, el primer domingo del año, hablé de las primicias. Hoy no vamos a hablar de la antítesis, pero quiero hacer dos cosas. Primero, agradecerles a ustedes porque hasta aquí Dios tuvo a bien en sus corazones el escucharme. Gracias por escucharme. Pero para mí es un privilegio el poderles hablar de parte de Dios. Hablar la palabra de Dios sin alterarla. Porque ella es la que se encarga, ella es viva, pero es eficaz. Y aún agrega, dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Alguien conoce los sables? ¿Los ha visto en alguna película? Cuando a lo mejor avientan una hoja de papel y empieza la hoja de papel y ponen un sable y eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy queremos continuar la serie y vimos el miércoles pasado esto que es lo que Dios nos da a través de Jesús. Pero el día de hoy quiero compartir con ustedes el nacimiento de Jesús. Quiero llevarlos a considerar, veíamos cómo el mundo ha tergiversado aún estas fiestas, llamadas fiestas, y aún ya han estado quitando, por ejemplo, de centros comerciales, de escuelas, de iglesias, de, no sé, lugares de reunión, el nacimiento. ¿Les consta? Antes estaba ahí el niño Jesús en el pesebre, todos los animalitos, y ahora lo han quitado. Eso es algo muy triste y somos responsables, seguiremos siendo responsables nosotros, porque nosotros tenemos que aún comunicarlo de generación en generación. Esa es tu responsabilidad y mía. ¿Cuántas ya son abuelitas aquí? Creo que nada más dos. ¿Cuántas son mamás? 1, 2, 3, 4, 5 son mamás. ¿Y cuántos somos hijos? Todos, creo que todos, aunque ya no está nuestra mamá o nuestra papá. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de esto comunicarlo a la siguiente generación? No quiero continuar, sino antes ponemos este mensaje en manos de Dios. Amén. Inclina tu rostro. Dios, gracias. Gracias te damos en esta tarde, en esta noche. Muchas gracias, Señor, porque Dios nos concedes, nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra. A la luz de la misma queremos ver qué había en tu corazón, qué había en tu pensamiento, Dios, al haber mandado a tu Hijo Jesús, al habernos prestado, Señor, en Él toda buena dádiva. Señor, gracias porque te fijaste desde el principio de los tiempos en nosotros, Dios. Gracias porque estábamos en tu corazón, pero también gracias, Jesús, por haberte entregado voluntariamente a favor de nosotros. Te agradecemos por ello. Háblanos, Dios, en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. ¿Estás listo para escuchar la palabra de Dios? Alguien me decía, ¿cómo puedo escuchar la palabra de Dios si usted está hablando, pastor? Era un adolescente. Porque Dios nos habla a través de las autoridades y nos habla de muchas maneras. Quiero comenzar este estudio en esta noche citando algunos versículos que para mí son, creo que, cruciales. Y el nacimiento de Jesús es la mayor bendición que Dios nos dio, que pudo tener la humanidad. Los profetas, todos, mayores y menores, desde el Antiguo Testamento anunciaron su venida y Él fue un bebé especial. ¿Cuántos bebés han existido en la faz de la tierra, en la humanidad? Miles de millones, billones quizá. Pero nadie, Sofi, como Jesús. Él fue alguien especial. Jesús vino
con una sola misión: acercarnos a Dios y salvarnos de nuestros pecados. ¿Escuchaste? Acercarnos a Dios, reconciliarnos con el Padre. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué reconciliarnos? Porque estábamos muertos. Muertos y estábamos bien vivitos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces necesitábamos reconciliarnos con el Padre. Pero como si habíamos transgredido la ley, habíamos ofendido a Dios con nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué era? Tú y yo merecíamos la muerte eterna. ¿Está claro, Pablito? Sin embargo, ¿qué creen? Dios vino a darse en sacrificio a través de ese pequeño Jesús, quien Jesús voluntariamente se entregó a favor de nosotros. A través de Él hemos sido entonces reconciliados, nos ha acercado ante el Padre. Pero todavía algo mejor de reconciliarnos con Él es que viviremos con Él. Eso nos dio la salvación. Somos ahora salvos por medio de la gracia en Cristo Jesús. Dicho esto, como una introducción, el domingo pasado también el pastor Beto habló un poco en cuanto al nacimiento de Jesús, pero yo quiero específicamente hablar de 4 propósitos, si me da tiempo. Y quiero que vayamos juntos a Mateo 2:9, por favor. Los que tienen por ahí la Biblia inteligente, ¿está bien? Los que tienen su Biblia físico también ahí en casita, les invitamos. Mateo 2:9, lo voy a leer hasta el 12. Y dice: después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo. Esa estrella se detuvo, mis amados, y se detuvo sobre el lugar donde estaba aquel niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, ¿cómo dice tu versión? Y postrándose lo adoraron. Fíjate bien, me quiero ir deteniendo, no quiero leer nada más por leer, la misma palabra se encarga de hablar a nuestros corazones. Pero tú te has preguntado, sobre todo los pequeños, Sofi, Juanpi, se han preguntado por qué cantamos aquí en la iglesia. Pues como que ya se me hizo, de pequeño yo sí me lo llegué a preguntar, como que llego, cantan la cena del Señor, la ofrenda, suben a niños, la predicación y nos vamos. Pero se habían preguntado por qué cantamos. Fíjense bien, Isa. Dice: postrándose le adoraron. La palabra adorar viene de un reconocimiento. Viene de un doblegarse a uno mismo, doblegar su ser, rendirle ofrenda, culto, reconocimiento, alabanza, gratitud a algo superior a. Entonces cuando dice, fíjense bien, y dice: y postrándose lo adoraron. ¿Seguimos? Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos, y ahí viene una serie de regalos. Estos regalos eran de lo más valioso que había en ese momento. Dice número 1, le regalaron oro. ¿Se imaginan que alguien venga y te diga: yo tengo una mina de oro, atiéndete, te voy a regalar lo que quieras de oro? Ahora el oro es lo más preciado que hay en la faz de la tierra. Digamos los diamantes también como piedras preciosas. Pero ¿cómo cuando nos vamos a casar y nos damos un símbolo de lo que es la fidelidad, el amor y demás, es de oro? Digamos que es lo más precioso que hay, y es un pacto a través de eso. Otra vez, ¿qué le regalaron? Oro, no te olvides. Número 1, oro. Número 2, incienso. Y número 3, mirra. Estos 3 símbolos
era lo que había para ofrecer holocausto en símbolo de reconocimiento, como lo acabo de expresar, a algo superior, algo tan importante. Y ellos lo ofrecieron. Dice que abrieron sus cofres, aquel baúl. Yo tengo un cajón en donde tengo todas mis cosas, digamos, pues mis cosas, mis tiliches. Está en mi cabecera, y ahí está mi cajón. Lo abren y no sé, están mis mancuernillas, está mi key, está no sé, algunos relojes, están como lo que podría decir que es lo más valioso para mí. Pero no sé, las cartitas de mis hijos, todas las cartitas que me ha regalado mi esposa, ahí los tengo en mi lugar secreto. Y para mí, yo lo atesoro. Antes de chavo, cuando también tenía un baúl, yo lo hice, corté la madera, le puse sus bisagras, le puse su candado y lo tenía bien guardadito. Pero cuando me casé, yo hice un pacto y dije, así como está, no quiero saber nada de esto. Y le prendí fuego y lo tiré a la basura. ¿Por qué? Pues porque yo quería, porque había a lo mejor en su momento se había hecho presente para mí, no sé, cualquier tontería, y ahí la había guardado. Y ya casado dije, no, borrón y cuenta nueva, ya no quiero saber nada de lo anterior. Ahora a partir, y así fui guardando lo más importante. ¿Qué guardas tú? Aún podríamos decir, ¿qué hay en el cofre de tu corazón? Te quiero dejar esta pregunta allí para que la vayas analizando. Puede haber, te voy a dar algunos tips, puede haber en ese cofre de tu corazón amor. Puede haber sacrificios de alabanza. Ya sabes a dónde me estoy dirigiendo. ¿Qué más puede haber? Gratitud. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Pero ¿se lo decimos? Gracias, Cristo. Por eso levanto mis manos. Gracias por mis papás. Gracias por mi hermanito Santi. Gracias porque no estoy solita y porque me permites jugar con él. ¿Qué más hay en tu corazón como lo más valioso? ¿Y eso se lo abres al Señor? ¿Eso se lo compartes al Señor? ¿Recuerdan que hemos estado viendo y la vez pasada se trató del advenimiento? ¿Sí recuerdan esa palabra? Así que advertidos en sueños de que no volverán a Herodes, regresarán a su tierra por otro camino, les escribía. Jesús es el único digno de nuestra adoración. Jesús es el único que merece tu alabanza, mi reconocimiento, y todo lo que eres es gracias a Él. Pero quiero decirte algo más, es para Él. Tu vida es de Él. Salud. Eso es algo que solamente los sabios de Oriente, cuando estaban allí, lo presenciaron y sabían desde el principio. Decía, yo le rindo ofrenda, holocausto. Así que aprendamos también de ellos. Adoremos solamente a Dios. Vamos también a otro, Juan 18:37. Juan 18:37, por favor. Y dice, ¿así que eres rey? Le dijo Pilato, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací. ¿Quién respondió? Jesús respondió, yo para esto nací y para esto vine al mundo. Pon atención, por favor, ahí va una pregunta clave. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Ojo, ahí va. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Continuamos. Fíjate bien cómo dice, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz.
Jesús vino a esta tierra. Él nació como un bebé y lo hizo por muchas cosas, por muchos puntos. Ya sabemos qué es, porque es la verdad. Pero Él lo hizo, número 2, por amor. Dios nos amó tanto que vino al mundo a través de Jesús. Y es a través de Jesús que tenemos acceso a la vida eterna. Por cuanto aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es que ahora tenemos el boleto asegurado para la vida eterna. Cuando tú y yo creímos en Jesús y le dijimos: sí, Señor, ven a tomar tu lugar, tú eres el Señor y Rey de mi vida, ese nombre, tu nombre se inscribió en ese libro que se va a abrir algún día. Tienes acceso directo. Vamos a Filipenses 2:5. Vamos a ver solamente algunos versículos. No quise escribirlos todos, no me va a dar tiempo de leerlos, pero creo que son los más importantes. Tuve que escoger cuáles eran los importantes para este estudio para mí. Y no que no sean importantes, todos lo son. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Repito, Filipenses 2, lo voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice: quien siendo por naturaleza, ¿qué? ¿Cómo? Dios. Otra vez, acordémonos de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesús, siendo por naturaleza Dios mismo, fíjate bien cómo dice la Escritura, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, no dijo: no, yo soy Dios, ¿cómo me voy a hacer hombre? Como si yo soy el soberano, me voy a hacer una pulguita así, ¿cómo crees? ¿Voy a perder mi divinidad? Dice: no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, por el contrario, dice esta versión, se rebajó, voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Salud. Se hizo igual que tú y que yo. Así que cuando Jesús también se cortaba con el serrucho, le salía sangre y le dolía, también decía ¡ouch! También dice la palabra de Dios que fue tentado en todo. Cuando dice que fue tentado en todo, es por ello que Él nos comprende a todos. ¿De qué? De todos los pecados nos comprende, nos entiende, sabe cuál es la naturaleza, la concupiscencia del ser humano. Sin embargo, la diferencia que fue abismal es que aunque fue tentado en todo, la palabra nos dice que nunca pecó. ¿Cómo es que nunca pecó? Algunos mencionan que por esa misma divinidad de Dios. No quiero adentrarme en ese punto, pero solamente lo dejaré por aquí. ¿Se imaginan que todo lo que Jesús hizo lo hubiera hecho en la condición de Dios? Ya no hubiera sido en la condición de hombre. Por eso es que Él, que se hizo hombre, entiende y vivió y comprende lo que tú y yo pasamos, porque Él también voluntariamente se negó a sí mismo. ¿Estás conmigo? Dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y agrega aquí el texto: y muerte de cruz. No cualquier muerte. Cuando dice la primera vez, dice hasta la muerte. En el último renglón, observa, dice hasta la muerte. ¿Estás conmigo? Ok. Se humilló hasta la muerte, pero no cualquier muerte. No alguien que a lo mejor con un cuchillo ¡fas!, y lo degollaron y ahí quedó. Fue la muerte más triste, más dolorosa, más humillante, porque era necesario que muriera de esta manera. Y Él lo sabía.
Jesús sabía que era necesario que muriera de esa forma. Por eso agrega, y la segunda frase dice hasta la muerte, y termina diciendo y muerte de cruz. Cuando veo aquellos videos o películas de la muerte de Jesús y cuando le dan de latigazos y demás, yo creo que se queda corto. Todas las películas que tú y yo hemos visto de Jesús se quedan muy por debajo de la realidad. Solamente hubo una quizá en las cuales yo veía y decía, quizás se puede asemejar, parecer a lo que Jesús vivió según la palabra de Dios. Y veía como aquel látigo con puntas se le clavaba en la espalda, y cuando lo quitaban se traían pedazos de carne. Quizá podríamos decir que eso se asemeja un poquito. Pero no nada más fue lastimado, escupido, ensangrentado, exhibido, nada más porque tenía o porque se le ocurrió o porque decidió, sino no olvides el por qué vino aquí a este mundo, por qué nació, por qué se ofreció. Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15, por favor. Y dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular. ¿Para qué vino al mundo y se hizo hombre? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, a Satanás, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. O sea, ¿qué era lo que hacía en nosotros el pecado? Ahí está la presencia del pecado. Y vivíamos en condenación. Por más que se esforzaba el ser humano, ya estaba muerto, ya estábamos muertos. En Cristo tenemos libertad de pecado y la muerte eterna. Jesús nos dio la libertad del pecado. Alguien dijo, pastor, ¿entonces se puede dejar de pecar? Tú mismo respóndelo. Han habido ocasiones en donde tú dices y tú has voluntariamente decidido, no voy a hacerlo. ¿Cierto o no? Yo también lo he hecho. Voluntariamente yo, lleno del Espíritu, he decidido, no voy a hacer esto, no voy a decir esto, no voy a caer en esto. Entonces, ¿se podrá dejar de pecar o no? Solamente por el Espíritu, solamente llenos. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, la plenitud en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Pero la antítesis, la contraparte, es que también voluntariamente, así como hemos decidido en ocasiones decir no al pecado, en muchas más también hemos decidido decir sí, le entro. Sin embargo, aunque ello ha sucedido y seguirá sucediendo, por cuanto estamos en este mundo caído, dice la palabra, abogado ahora tú y yo tenemos para con Dios, a su Hijo Jesús, a Jesucristo, el único que fue justo. Por más que alguien se esfuerce o por más que alguien diga, este me parece que es bueno, este pastor me parece que sí es de los buenos, este me parece que sí, no es como aquel. Te voy a ayudar, hermano. Yo solamente digo lo que la palabra dice. Dice que no hay justo ni uno solo. El único justo y el único bueno es Jesús. No hubo otro, no habemos otro. No hay más que eso. Vamos adelante. Hebreos 2, pero vamos al 17. Allá adelantito, por favor. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Es que era necesario que alguien pagara, alguien que solamente fuera limpio y
sin mancha. No había otro sobre la faz de la tierra. Vamos a otro, por favor. Isaías 7:14. Este profeta me gusta mucho. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará, muy bien, Sofía, Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. ¿Se imaginan? Le llamará su nombre Emanuel. No fue casualidad que le pusieran Emanuel, que Dios mismo iba a estar con nosotros. ¿Era necesario que naciera? ¿Era necesario que desde el Antiguo Testamento, en los profetas, desde entonces se decía que el Mesías prometido iba a venir? Pero que muchos les decían: no es cierto, no se ha cumplido. Mis antepasados dicen que no se ha cumplido. Y así quizá muchos hoy en día siguen diciendo y siguen esperando al Mesías. Juan 1:14, por favor, se me está acabando el tiempo. Y el Verbo se hizo y habitó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí están otras dos cualidades: lleno de gracia, pero aparte verdad. ¿Cuánto nos podemos ir quizá con la finta de un buen léxico? A lo mejor entre el ser humano podemos estar viviendo quizá cosas que decimos: es que este hombre es un hombre muy preparado, muy letrado. Pero ¿de qué le sirve al hombre si tuviera, dice la palabra, todo el conocimiento, todos los secretos, misterios de la ciencia, y no tiene amor? Dice la palabra, no es nada. Por eso es que Jesús lo tuvo y Él lo dio a favor de nosotros. Quiero ir a estos 4 puntos que te mencionaba, y quiero hacerte entonces la pregunta: ¿por qué vino Dios a nacer? ¿Por qué envió el Señor y por qué Dios envió a Jesús a este mundo para nacer a su Hijo Jesús? ¿Por qué lo hizo? Porque el ser humano estaba perdido, estaba muerto, estaba condenado, estaba acabado. Este verso es uno de los versos más conocidos en todo el mundo, sin lugar a duda, y es Juan 3:16. Y dice: porque de tal manera, o sea, de tal forma Dios amó al ser humano, a la humanidad, que dio, que ofreció, que entregó, que nos compartió a su único Hijo, a su Hijo unigénito. Pero agrega: hay una sola cosa que debemos hacer nosotros para tener esa vida eterna, y es la fe, es creer. Para que todo, y habla de la faz de la tierra, para que todo el ser humano que creyere, ¿en quién? En Jesús. ¿En quién? En su Hijo, no se pierda, sino que tuviera vida eterna. Muchas razones y propósitos por los que Jesús nació los hemos leído hasta ahorita, hermano, pero vino a buscar. Él vino a buscarte, a ti y a mí que estábamos perdidos, pero también vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido, ¿correcto? Vino a ser la puerta de todos los creyentes. Es esa puerta que fue abierta, ese velo que se rasgó desde arriba hasta abajo, cuando Él estaba entregando su vida, su cuerpo. Dice que el velo en el templo fue rasgado, y eso nos dio acceso directo al Padre.
Ya no hay intermediarios. Ya no hay alguien más que interceda por nosotros, sino es directamente el que tú y yo hayamos creído en Jesús. Pero dice, vino para que todos los que le recibieran fueran llamados o hechos hijos de Dios. Pero si vamos a la raíz, a lo etimológico, a lo profundo, mis amados, a la parte principal, toral, del propósito fundamental por el que Jesús naciera, se resume en estos 4 puntos que quiero decirlos, si los quieren anotar. Número 1, vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos por favor a Juan 6:38. Lo voy a leer solamente del 38 al 40. Y vamos a ver cómo lo afirma de esta manera Juan. Dice, porque he bajado del cielo porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre, Dios. Entonces Él no vino a cumplir un capricho, a hacer su voluntad, sino vino a cumplir la voluntad del Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tiene que ver la palabra obediencia. La palabra obedecer, desde chiquitos cuando nos van diciendo nuestros papás, obedece, ay, papá, otra vez. Nos cuesta, es lo que más nos cuesta quizá trabajo. Quizá, pero a Él no le costó trabajo, Él voluntariamente lo hizo. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él, ¿en quién Él? En el Hijo, en Jesús, muy bien, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Todo lo que les he venido diciendo desde el principio es eso. Se tenía que cumplir que Él naciera, que Él muriera, que Él resucitara, para que la promesa de Dios se cumpliera. Pero estamos apenas en el nacimiento. Era necesario que Él viniera, que se entregara, que naciera, que fuera hecho hombre de carne y hueso. Esta afirmación nos habla de la sujeción que Jesús mostró todo el tiempo a la autoridad de su Padre. Nos habla de que su vida y ministerio sobre esta tierra fueron totalmente sujetos a la voluntad del Padre. Él no hizo nada en sus fuerzas. Él no hizo nada egoístamente. Ni siquiera cuando lo estaban lastimando, cuando estaban calumniando, Él no se enojó por eso. Cuando volteó las mesas del templo no lo hizo por Él, no lo hizo por orgullo. Todo el tiempo lo estaba haciendo a favor del Padre. Qué divinidad tan preciosa. Pero qué ser humano que voluntariamente lo estaba haciendo. Así que no decía nada, sino solamente lo que el Padre le decía. Y no hizo nada, no nada más no decía, sino no hacía nada, dice este texto, ¿verdad? Sino lo que vio hacer a su Padre. Ahora escuchamos, o quizás se dice por ahí, en algunas oraciones, en algunas frases, podemos escuchar: Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Como si no supiéramos cuál es la voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Ahí está escrita la voluntad de Dios. Entonces cuando oramos, que oremos conforme al propósito que es la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer la palabra. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿De qué? Pues hasta de decir tonterías y herejías, ¿no? Dentro de nuestras oraciones, ¿por qué no? Que se haga tu voluntad.
Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, tomamos muchas veces quizá lo que nos conviene, desechamos lo que no se aplica o lo que no queremos, lo que no nos conviene a nuestra vida en ese momento. Pero escucha bien lo que te voy a decir, mi amado. El Verbo se hizo hombre para enseñarnos cómo se hace la voluntad del Padre. No mi voluntad, decía Jesús, sino que se haga tu voluntad. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba viviendo los momentos solo. No era que tenía temor de que ya venían a cumplir el tiempo de aprenderlo, sino yo estoy seguro que todo el pecado de la humanidad estaba allí en el momento. La duda, el temor, a veces miedo también. Sí, porque el Señor, siendo hombre, también sintió miedo seguramente. Pero cuando dice que nunca pecó, estoy seguro que cuando se hizo ya de mañana y llegaron por él, ya estaba en paz. Ya el Espíritu de Dios le había dado esa paz. Ya es tu momento, tranquilo. Es el momento que se va a cumplir ahora mi voluntad. ¿Estás listo? Sí, Señor, estoy listo. ¿Estás dispuesto? Sí, Señor, estoy dispuesto. Pero número 2, hermano, vino para hablar las palabras de Dios. ¿De ti salen palabras de Dios? ¿Qué sale? Porque dice la palabra: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos chismes, iras, contiendas, enemistades, es lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Cuando hay esa falta de perdón, es lo que hay en tu corazón, es de lo que está lleno. Por eso necesitamos en todo momento ir a la palabra. Señor, escudriñarla. Padre, ayúdame a bendecir a los que hablan mal de mí. Ayúdame a darle, Señor, al pobre, al huérfano, al necesitado, aún las personas que no te aman. ¿Cómo? Pero está hablando de los incrédulos. No, estoy hablando de la iglesia. ¿Estoy siendo claro? Dice: nunca Jesús vino a hablar palabras, pensamientos, propuestas, ideas o iniciativas como aquellas cosas que a veces decimos: a mí me parece, y a veces nos oímos ahí como osadamente, ¿no? Es que yo creo, es que pienso. Cuando estamos hablando de lo que nosotros nos parece. Pero cuando nos apegamos a la palabra, ahí no hay duda, no hay error, no hay falla. ¿Están conmigo? ¿Me estoy dejando entender? Por eso ten cuidado con lo que dicen, lo que profana, lo que dice, lo que pronuncia tu boca. ¿Dice la palabra de Dios? Síguelo diciendo. Yo te digo: vámonos, síguelo, ánimo, te animo. Bendices a la gente, tú le dices: que Dios te bendiga, qué bien te ves el día de hoy, Dios te ama, qué bueno que estás aquí. Eso viene de Dios. Cuando lo opuesto, quizá tenemos que tener cuidado. Señor, revélame eso por el cual Jesús vino a la tierra a morir, que se haga presente en mi vida, en mi corazón. Porque Jesús dice que no nada más no hablaba, sino no nada más no hablaba, sino no hacía. ¿Estás conmigo? Ese es el punto número 2. No hacía. Vamos a Juan 12, 49, 50, por favor. 12, 49 y 50. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Escucha bien, esa es palabra de Dios. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¿Sí o no? Yo creo que no hay una persona que diga hoy día, todo lo que hago y todo lo que digo es lo que el Padre me ha pedido que haga. Porque por eso necesitamos todos los días a Cristo. Todos los días ir a la cruz, a la fuente. Señor,
quítame esta cochina manera de pensar, quítame este corazón duro, quítame esta necedad, soberbia, orgullo, jactancia, arrogancia, altivez, manchadez. Quítamelo. ¿Serán buenas peticiones de oración? Pero a veces las domingueras no nos faltan. Oh Padre, gracias Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia que está. Pero lo otro a veces como que yo creo que estaría mejor el reconocer: Señor, cámbiame, ya no me aguanto ni yo mismo. Cambia este cochino corazón y duro, perverso, que tú conoces cómo soy, que aparte engañoso, porque digo: ay, mira qué chulada. ¿Cuál chulada, Señor? Si algo tengo bueno es a ti en mi corazón. No tengo nada bueno, Señor. Alguien en algún momento que yo decía esto, decía: este pastor está diciendo herejías. No, lo dice la palabra. Y otro me decía, otra hermanita muy linda ya de edad también me decía: pero ¿cómo se atreven a hablar así desde el púlpito? Esta es la realidad. Otro pastor que no se deja tocar, que no se deja hablar, que no se deje visitar, no me parece que sea a mí no me parece que sea algo congruente. Esto es lo que soy yo, hermano, porque esto es lo que somos todos, por cuanto todos estamos en este cuerpo corruptible, en este mundo caído. Por eso necesitamos todos los días la llenura de su Espíritu, y todos los días el saber que somos perdonados, el saber que somos amados, el saber que somos su especial tesoro, que Cristo, aun siendo malos, murió por nosotros. Vamos al tercero. Sí, porque me queda muy poco tiempo. Dice que vino a hacer las obras del que lo envió. ¿En dónde lo dice? Allá adelantito en Juan 9. Voy a leer el 4 y 5. Dice: mientras sea, lo estoy leyendo en la NBI, es la Nueva Versión Internacional. Fíjate bien cómo lo dice. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Tú y yo debemos ser luz como lo fue Jesús. Sí, checó, ¿verdad? Tú y yo tenemos que ser luz como lo fue Jesús. Ya no digas: es que me cuesta trabajo. No, descansa. A Jesús no le cuesta trabajo. Sigue obrando, sigue transformándote, sigue limpiándote, sigue quitando esas impurezas que tú ya estás harto y yo ya estoy harto. Pero ten paciencia, que Dios, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. O yo te preguntaría: ¿estás conforme con quien eres? ¿Ya terminó en ti la obra? O sea, ya chulada. A ver, ya le puedes hacer así: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ya puedes decir: ya, yo ya estoy. Yo creo que no. Hasta que el Señor nos llame a su presencia es que estaremos en plenitud. Pero ¿sabes? Aún en este mundo podemos vivir la gloria de Dios, amando, muriendo a mi yo, muriendo a mi egoísmo, muriendo a mi carne, muriendo a mis deseos, muriendo a mi arrogancia, muriendo. Porque su poder se va a perfeccionar cuando yo soy débil, dice la palabra, en mi debilidad. Lo que significa que Jesús vino a hacer, ahí viene ya la acción. No nada más oyó, no nada más sintió, sino ahora vino a hacer. Lo acabamos de leer aquí en Juan 9, 4 y 5. Las obras de Dios. Él vino a brillar. Él vino a brillar. Sé que en algunos momentos, hermano, escúchame bien, yo estoy seguro de eso. No por jactancia, pero estoy seguro que en algún momento alguien te ha dicho: yo quiero eso. O ha podido sentir algo diferente. Es que tú eres diferente. Y si ha sido así, sé que le has dado la gloria a Dios.
Sé que Dios se ha manifestado en tu vida y Él se ha exaltado. Él se ha exaltado a través de lo que te permitió vivir. Porque no digas, ay, no, sí es cierto, tiene razón el pastor, yo no soy una porquería, ay, no valgo nada. Y no es cierto. Más bien no valíamos nada, no éramos nada, no teníamos nada. Pero cuando Jesús se hizo presente a nuestros corazones, ahora nueva criatura soy. ¿No dice? Y dice que las cosas ya viejas pasaron y ahora son todas. Pero dice todas. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces ya no sigamos abrazando el oprobio. ¿Cuál es? Aquello que sí es cierto, es que yo no valgo nada, es que yo no soy nada. No, no, claro que sí valgo. Tan valgo que pagaron un muy alto precio por mí. Así que sí valgo. Quizá la religión, las tradiciones, el humanismo nos enseña o hemos experimentado, hemos vivido aún en nuestro ser. Pretenden imponer obras como las que nos dan identidad en sí mismas. Algunas religiones imponen formas, modos, estilos, ¿verdad? Pero realmente Jesús vino a mostrar obras, producto de lo que ya somos. Él es la luz del mundo, por lo que mostró y demostró obras de luz. Nosotros también hemos sido llamados a cumplir este propósito eterno, a mostrar las obras de la luz, a dar fruto del Espíritu y a vivir en santidad. Esta palabra es lo que a nosotros nos corresponde: guardar la salvación con temor y temblor, ser santos como Dios es santo. Ahora se puede, voluntariamente se puede. Ya Dios nos hizo santo en Jesús. ¿Qué necesitamos? A Jesús. Necesitamos a Cristo. Pero no me estoy refiriendo a la salvación, no me estoy refiriendo a que digas, a que pronuncies la confesión de fe. No, todos, espero, los aquí presentes hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. No me estoy refiriendo a lo que tu boca pueda decir, sino a tus obras. Ok, entonces conduzcámonos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene el cuarto punto. Vino para destruir las obras del diablo. Es el cuarto y último. Ay, sí me dio tiempo, gloria a Dios. Vamos, esto está escrito en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Y dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Abolió, muy bien, las obras de Satanás, del demonio, del diablo, precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Escuchaste bien, mi amado? Así que si tú dices, es que sigo pecando, claro, pero no quiere decir que las estás practicando, o que al estarlas practicando quiere decir que no has sido santo, que no has sido justificado, que no has sido perdonado, que no has sido salvo. ¿Me estoy dejando entender? ¿Ves cómo a veces viene el enemigo a decir, tú no eres salvo porque sigues siendo pecador? Por eso era necesario que Jesús muriera. Por eso es que era necesario, de lo que estamos hablando hoy y lo que nos está ocupando, es que primeramente naciera. Porque tú y yo necesitábamos un Salvador. Ese Salvador que tú ahora tienes en tu corazón es el que te dio el acceso, el pase directo, sin escalas hasta el cielo, mi amado. Nada de que, híjole, es que así como no les ha pasado. Yo tengo muchos conocidos que les pregunto, ¿tú sabes a dónde vas a ir si hoy mismo mueres? Híjole, esa es una de las respuestas que me dan. Híjole, es que así como me he portado, yo creo que al infierno. Y siempre se van
por su vida pecaminosa y por su manera de conducirse. Y eso es lo que el diablo, el engañador, el acusador quiere en las vidas, que le compremos. Porque entonces sería por obras la salvación, ¿no? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí estaríamos salvos por lo que hemos hecho? Ni uno solo. Gracias al Señor, dice la palabra. Y ahora sí, no es por obras la salvación. ¿Para qué? Nadie se jacte, en otra versión, o nadie se crea, o nadie se sienta. Quiero ser bien específico y hacer énfasis en esto. Mi hermano, entendemos por cuanto estamos en este mundo caído, en este cuerpo de pecado, pero ya Cristo nos dio la libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Jesús te hizo libre a través de su sacrificio. Jesús nació y estuvo entre nosotros también para desechar, para deshacer, para destruir las obras del diablo como enemigo de Dios y de nuestras almas. Él vino a hacer. La palabra abolió, cumplió, hizo, pagó, estableció. Era necesario que Él lo hiciera. Él dijo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. También afirmó que el diablo peca desde el principio y que es padre de toda mentira. Él es el padre de mentira. Escucha bien, por favor. Por lo que podemos definir que las principales obras del diablo son las mismas: la mentira, el robar, el matar, el desintegrar, el destruir, e invitarnos a todo tipo de pecado que nos aleje de la comunión con Dios y que debilita nuestra fe. Escucha estas dos frases que acabo de citar. No pierdes la salvación si pecas. Te lo voy a volver a repetir: si pecas no pierdes la salvación. Pero fíjate bien lo que escribí para que no nos quepa la menor duda. Dice que invitarnos a todo tipo de pecado que nos aleja. ¿Qué hace el pecado? Nos aparta, nos enfría. No puede haber comunión con Dios porque Dios es santo. Es decir, el pecado con la santidad de Dios se repelen. El que es luz con las tinieblas no puede haber. Pero no quiere decir que ya la perdimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarlos. No nada más se queda en perdonarnos. Dice, y limpiarnos. ¿Te imaginas? ¿De cuánto? De algunos. De las mentirillas blancas, de las que no fueron con intención, de aquellos que pues no causaron mucho problema, de toda maldad. No lo digo yo, mi amado, es la palabra del Señor. Y termino con esto diciendo: es bueno enfatizar que esa labor de destrucción de las obras del diablo, Jesús la realizó en la cruz del Calvario, donde humilló, triunfó públicamente sobre el diablo y sus obras. Además, quitó las llaves de la muerte, que eran el último bastión del enemigo, y lo dejó completamente derrotado en la cruz del Calvario. Ese va a ser tema de otro estudio, no en esta ocasión. Pero era necesario, así como era necesario que tú escucharas hoy esto. Sé que lo sabes, sé que lo has leído, sé que lo tienes presente, sé que sabes que Dios envió a su Hijo Jesús, que era necesario que naciera de una virgen, que fuera limpio, sin mancha. Pero a veces, ¿sabes? El enemigo eso lo trata de quitar, trata de engañar, trata de robarlo, trata de obstruir, que no haya más condenación en nuestras vidas. Porque dice la Biblia, dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Yo estoy en Cristo Jesús. ¿Voy a seguir fallando? Sí. Te lo voy a repetir. Aunque te desanimes, te voy a seguir fallando, hermano. Voy a seguir fallando. Así que no confíes en mí, porque si no serás maldito el hombre el que confía en el hombre. Pero Dios nunca falla. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo pagó. Los mismos propósitos nos ha encomendado el Padre a cada uno de nosotros, los cristianos de hoy, a vivir haciendo la voluntad de Dios, a hablar sus palabras, a hacer y vivir sus obras y vivir una vida de victoria que ya nos dio Cristo Jesús. Jesús ya te dio una vida en victoria. Ahora apodérate de ello. Tómala, acúñala, vívela, háblala, experiméntala. Una vida de victoria sobre las obras de las tinieblas y de la carne. Que Dios te bendiga, hermano. Que la paz del Señor more en tu corazón todos los días de tu vida. Que a partir de hoy sientas y sepas en tu corazón y en tu mente que nada de lo que tú y yo hagamos va a poder hacer que Jesús te deje de amar, porque por ti valió la pena el sacrificio en la cruz. Solamente hace falta que le agradezcas a Dios, y a eso te invito en esta noche. Cierra tus ojos. Te invito a que ahí en tu lugar le digas: gracias, Señor, gracias, Dios, gracias por Jesús, gracias porque tú lo enviaste. Él voluntariamente decidió venir a esta tierra y nacer entre nosotros. En medio de nosotros Él vino a nacer. Dile: gracias, Señor, por tu perdón. Aún gracias, Señor, por aquellos pecados, Señor, que ya ni me acuerdo que no he pedido perdón. Gracias porque tú ya los perdonaste, porque tu palabra dice que lo hiciste una vez y para siempre. Gracias por Jesús, le puedes decir ahí. Gracias porque no soy mejor que otros. Gracias porque sigo y sigues obrando tú. Obra en mi vida. Gracias por no dejarme en el engaño, por no dejarme en mi concepto que yo tengo de mí mismo. Gracias por tu Hijo Jesús. Ahora dile: gracias, Jesús. Gracias por haber nacido. Gracias por haber llegado a este mundo por amor a mí, para cumplir el único propósito que era abolir el pecado, Señor. Gracias por haber nacido, por haber crecido, por haber vivido todo lo que nosotros sufrimos y pasamos ahora mismo, porque nos entiendes. Gracias porque nos justificas, Jesús, porque tú eres el abogado para con el Padre. Tú eres Jesucristo el justo. Por eso te amamos, por eso te decimos que te necesitamos a cada momento, Señor. Gracias, Dios. Te entregamos este último miércoles del año que vamos a tener estudio. Gracias por los hermanos, Señor, que desde su casa también estuvieron conectados a la distancia. Gracias por aquellos hermanos que pudieron venir en algún momento. Gracias por los hermanos aquí presentes. Gracias por cada estudio, por cada mensaje que pudimos ver a la luz de tu palabra. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Le cantamos a